Gracias, muy buenos días con todos. Quisiera agradecer especialmente a Corpojasi y a Grilín y en especial a la doctora Londoño por la invitación. Yo estaba en deuda con ella de la vez pasada. Y la idea de la charla de hoy es compartir algunas experiencias de los manejos de hongos de madera en aguacate. Son enfermedades emergentes, estos grupos de hongos no muy bien entendidas, no muy bien estudiadas, y realmente en aguacate, especialmente en Perú, son el principal problema y es posible los que marquen la vida útil de una plantación de aguacate. Estamos viviendo una época de cambios, creo que lo único constante es el cambio. Hemos tenido el fenómeno del yacu, en Perú golpeó fuerte, en el aguacate y ahora en el arándano, y encima estamos entrando a un fenómeno del Niño con resultados impredecibles. Lo que está pasando con las plantas especialmente es un estrés. Y vamos a ver que estos hongos de madera son hongos del estrés, especialmente el estrés de altas temperaturas y de falta de agua o eventualmente de exceso de agua, como vamos a entender. No sabemos qué es lo que va a pasar, la intensidad del Niño todavía está en veremos, se ha activado un anticiclón que nos ha dado un poco de aire, porque los pronósticos eran que iba a ser un mega Niño, pero aparentemente los meteorólogos están ya en una etapa más conservadora. Ojalá así sea, porque realmente la agricultura y los que somos agricultores dependemos del clima, que es un factor que no podemos manejar. Y estos hongos de madera, como van a ver hoy día, son organismos que aprovechan ese estrés. Todo factor que vaya en contra del vigor del árbol y favorezca el estrés, aprovechan este tipo de hongos. Los hongos de madera son organismos que, y es importante entender esto para poder nosotros diagnosticarlos adecuadamente y manejarlos adecuadamente. Son hongos que se han especializado en degradar xilema. Y recuerden ustedes que el xilema en un aguacate es el tejido conductor que permite que el agua que está en las raíces sea llevada hacia las hojas, hacia los frutos, junto con los nutrientes que uno les ocasiona. Y entonces acá tenemos que estos hongos tienen una serie de enzimas. Evolutivamente se han especializado en alimentarse de ellas y lo que hacen es desorganizar este tejido. Entonces, ustedes tienen un tronco acá donde pueden ver que es posible que el árbol no esté muerto, porque ese es un grado muy avanzado, es posible que el árbol esté brotando, pero si vemos este tronco, del 100% probablemente el 60 o 50% es no funcional. O sea, esos nutrientes que están en las raíces no pueden ser llevados a la parte aérea. Y acá siempre hago una reflexión con los amigos, especialmente los vendedores de insumos de agroquímicos, ¿no? Cuando yo meto un fungicida, yo aplico un fungicida, no llega a penetrar al tejido vegetal, porque es tronco, ¿cierto? Y además, el pesticida, cualquiera que sea, no regenera el tejido. Vamos a ver que eso los convierte en unas enfermedades muy limitantes en el manejo y en el control. Otro aspecto importante es que este daño no se ha producido hace un mes, hace 2 meses, probablemente se ha producido campañas anteriores y es un efecto acumulativo en el árbol, como vamos a ver. Otro aspecto importante es el diagnóstico, porque en aguacate hay muchos problemas. Nosotros tenemos 2 tipos de síntomas, los primarios y los secundarios. Los síntomas primarios es donde está el agente causal. Si yo tengo un fitóftora, lo tendré en las raíces. Dicho sea de paso, el hábitat de los hongos de madera no es la raíz, sino es la parte aérea de la planta. Y como consecuencia de este síntoma primario, se da un síntoma secundario. Si yo tengo una pudrición de raíz o una anoxia, voy a tener un declinamiento del árbol, una muerte regresiva. Si yo tengo un hongo de madera afectando una rama, voy a tener una muerte o la presencia del cancro en forma directa. Es muy importante realizar el diagnóstico. Allí en La Molina, en Perú, justo yo dirijo un laboratorio de diagnóstico en donde los agricultores envían a las muestras y hacemos análisis selectivos para fitóftora, hacemos análisis en la parte aérea para los hongos de madera. Existen muchas herramientas que es posible darle al agricultor un adecuado diagnóstico, porque los manejos son diferentes, ¿no? Si yo tengo un problema de fitóftora, probablemente es un indicador de exceso de agua. Si yo tengo muchos problemas de hongo de madera, probablemente ha sido un estrés por falta de agua. No hay que confundir también plantas que tienen problemas abióticos, pero que pueden presentar síntomas parecidos. Un aspecto que hemos aprendido allí en Perú es que los hongos de madera son súper oportunistas. Cualquier factor que
que afecte a la raíz y que estrese a la planta, le da condiciones favorables para que ataque la parte aérea. La especiación y la identificación de hongos de madera es bastante complicado. Hay una lista, es mucho más grande inclusive en el mundo, cada vez aparecen nuevas especies. Es importante definir que varias especies son, dependiendo de donde se ubique el aguacate, son de zonas más frías, de zonas más cálidas. Nosotros en Perú, con un clima subtropical en la costa peruana y en varias zonas del Perú, es la Pseudiplodia y varias especies de la Pseudiplodia que van a ver. Para nosotros los fitopatólogos es todo un reto la identificación porque son especies crípticas. ¿Qué cosa es una especie críptica? Es aquella que morfológicamente no hay cómo diferenciarla. Y ahí la herramienta molecular es sumamente útil para poder ir identificando estas especies. El género, la mayoría de estos tienen su fase, como van a ver los hongos tienen su fase asexual y sexual. La fase sexual está en el género Botryosphaeria, que es un género muy amplio, muy diverso. Y el comportamiento de cada uno de ellos depende de las características del agroecosistema donde se desarrollen. Yo no sé en Colombia si hay un trabajo, no he tratado de buscar algo en literatura, si han hecho los procesos de identificación de estos hongos que se van a presentar. Miren, y si uno ve las formas pueden cambiar en función a las zonas, o sea, no es un buen indicador para la evaluación de estas enfermedades. Muy bien, entonces, los hongos de madera en aguacate, yo me voy a referir a la Pseudiplodia, afectan a tallos, ramas y frutos. Este último año nos hemos enfocado en estudiar mucho en los frutos, porque hemos tenido algunos problemas, especialmente en destino, y estamos evaluando este comportamiento. Son hongos que entran por heridas. Cuando uno piensa en heridas, uno piensa en podas, pero vamos a ver que usan otros mecanismos para poder afectar el tejido vegetal. Prefieren el tejido leñoso, mientras más madera tenga el árbol, es mucho más sensible a estos hongos. Es un problema en Hass, porque la madera de Hass es la más susceptible. Muchas veces yo puedo tener un fuerte o un sutano y en el polinicente no hay ni un solo daño y en Hass sí. Y es el estrés por falta de agua y vamos a ver, especialmente este año que ha habido fenómeno del Niño, el problema con falta de raíz es importante, porque evidentemente una planta que no tiene buen sistema radicular es una planta que se va a estresar mucho más que una planta que tenga buen sistema radicular. Y otros estreses por sales, nutricional. Ahí está, los dos nombres, la Pseudiplodia theobromnae en su fase asexual y Botryosphaeria rhodina. Nosotros no hemos observado la fase sexual en Perú, básicamente está la fase asexual, que es la Pseudiplodia. Otro aspecto importante de estos hongos es, bueno, ahí están las estructuras, la esporulación. En el caso de la Pseudiplodia produce estas estructuras que pueden observarse, que son las picnidias, que son como botellitas de cuyo interior salen las conidias. Y hay algo bien curioso. Estas conidias salen embebidas en un mucílago que fácilmente se seca y son muy fácilmente diseminadas por el viento. Por lo tanto, no necesariamente requieren lluvia, sino simplemente en condiciones secas como las zonas desiertas de Perú, pueden diseminarse y infectar. El comportamiento endofítico es un comportamiento muy interesante, al menos en Perú lo estamos estudiando y hay varias literatura que soporta esto. ¿Qué cosa es el comportamiento endofítico? Endo, que está en la parte interior del tejido, creciendo en la parte interior del tejido. La Pseudiplodia puede estar en la madera sin ocasionar daño. Y lo que nos ha pasado en Perú es que nos traen muestras de madera totalmente sana, la sembramos y el hongo crece. Se desarrolla en medio de cultivo artificial. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace en la parte interna? Nosotros pensamos que en el caso de Perú es parte de la microflora fungosa del aguacate. En otras palabras, no hay huerto que no lo tenga y no necesariamente es un problema. Esto nos ha generado un gran lío con los viveros, porque yo puedo tener una yema totalmente sana y puede tener el hongo en forma endofítica y esto lo trabajamos mucho con la gente de California, con el doctor Akif Escalén. Él menciona que este comportamiento en hongos de madera es bastante común, está en la parte interna, pero bajo determinadas condiciones de estar viviendo sobre la superficie o sobre el leño sin ocasionar daño, se activa y empieza a ocasionar la degradación de la madera. Ese mensaje es el que estamos estudiando. ¿Qué mensaje le manda la planta al hongo para que se active? Ese mensaje es ocasionado y gatillado por un estrés. Como dice el doctor Akif Escalén, es el mensaje de la muerte, como que la rama o porción del árbol le indique
que esté en un estado de estrés y de muerte, y el hongo se activa y empieza a degradar. Por eso es muy importante la desinfección de yemas para evitar llevar material contaminado. Se están haciendo, justo estamos tratando de hacer un secuenciamiento masivo de todo lo que está en el interior de un árbol, y lo que ha encontrado el doctor Escalén es que los árboles asintomáticos tienen a los hongos de madera, pero esa frecuencia, esa cantidad de hongos en un árbol con síntomas empieza a ocasionar un desequilibrio. Y esto nos hace reflexionar que realmente en el manejo integrado de los hongos de madera no hay que erradicarlos. O sea, no es el objetivo eliminarlos, sino buscar una convivencia especialmente pacífica. Pueden estar presentes en la microflora fungosa de la madera de los árboles de aguacate, pero no a un nivel de ocasionar daño. En La Molina tenemos un proyecto muy grande, lo voy a pasar rápidamente, que ha dado origen a varias tesis. Hemos hecho un muestreo en todo el Perú, es muy probable que acá en Colombia ustedes hagan este trabajo, y oh sorpresa, lo que nosotros pensábamos que era Theobromai, hemos encontrado varias especies en las formas crípticas. Siempre los productores en Perú me dicen, Walter, yo no quiero saber el color del ratón, sino cómo matarlo. Y efectivamente, vamos a ver que muchas de las medidas de control son muy parecidas para estos organismos, pero yo siempre hago un cuestionamiento. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué evolutivamente tenemos distintas especies? Y vamos a ver que el comportamiento de algunas de ellas es diferente, especialmente en su patogenicidad y en su reacción a temperatura, y probablemente en su reacción a algunos factores químicos. La literatura, y yo soy bastante crítico con mis colegas que solo reportan especies por biología molecular, eso es muy bonito, pero tiene que haber diferencias, y esas diferencias es importante entenderlas, y hay que entenderlas para manejar la enfermedad y la interacción con el cultivo y de desarrollar programas de manejo integrado mucho más afinados. En Perú predomina la Pseudoplodia theobromai, tenemos a Pseudotheobromai y hay otras especies, ¿no? Ahí está, hemos hecho el árbol filogenético, nosotros usamos estos primers para alguien que se dedique en forma molecular, es todo un tema, se usa un set de primers para secuencias específicas del genoma de la Pseudoplodia. Y lo importante es esto, lo que hizo mi estudiante en la tesis de Anita, inoculó el hongo, y lo que encontramos es que la Pseudoplodia Pseudotheobromai para nuestras condiciones es muy agresivo. Tú inoculas el hongo y el hongo avanza muy rápidamente a la madera. Y estamos bastante interesados porque en muchas zonas encontramos que la velocidad de avance en la madera es mucho mayor que en otras zonas, y aparentemente tiene que ver mucho con el tipo de especie que estamos hablando. En reacciones a temperaturas hay una diferencia. Esto es preocupante porque en el caso de la Pseudoplodia vamos a ver que el óptimo de temperaturas está entre 20 y 35 grados centígrados. Entre 25 y 35 cierra la placa en 3 o 4 días. Es un hongo de temperaturas óptimas de climas tropicales y subtropicales. Por encima de los 35 y 40 ya no, tampoco hay aguacate, ¿no?, que lo soporte, pero estamos justo en el rango donde estamos en el óptimo de aguacate. Ojo, y esto explica por qué en el fenómeno del Niño y en el Yaku, que es lo que ha pasado con el incremento de temperaturas, el ataque de la Pseudoplodia está bastante severo en nuestros huertos. Y es lo que hizo Anita, es un trabajo fino de colocar las especies. Ojo, encontramos una especie que a 10 grados centígrados puede desarrollarse, le gusta más el frío. Esto es interesante para ver la incidencia en fruta, ¿no? Y miren a 15, 20 cómo llena rápidamente la placa en el óptimo, y más a temperaturas más altas algunas especies y empiezan a tener, y al 40 no crece ninguna. Y por zonas hay características diferentes. Yo sugiero que el trabajo que hay que hacer acá es hacer un mapeo. Yo no he visto los huertos acá, y ver la reacción de estas variedades. Otro aspecto importante, entonces, ahí tenemos la dinámica de la Pseudoplodia en el tejido vegetal. Ahí vemos las picnidias, que es una forma en que puede observarse. Vemos las heridas por donde penetra, ¿no es cierto?, que es un patógeno de heridas. Pero hay otro tejido que es muy interesante observar, que son las ramas secas y muertas dentro de un follaje. Este hongo es un oportunista, entra en estas ramas secas, avanza sobre la rama seca y luego penetra al tejido vegetal. Y acá se da una guerra entre el vigor del aguacate y la agresividad del hongo. Y una cosa que hemos aprendido es que a menor vigor del aguacate, por un factor de estrés, el avance de la enfermedad es mucho mayor. Y esto es lo que nosotros vemos. Siempre en la vida es fácil manejar al enemigo que uno ve, pero es más difícil controlar el enemigo que uno no ve. Y vamos a ver las características que tiene. Miren cómo entra por una rama. Si el árbol es muy vigoroso y no está estresado, queda ahí, o si no va produciendo su lesión
en la parte de los tallos. Y miren cómo puede avanzar, y es un enemigo silencioso, porque una vez que está dentro, yo boté la rama, pero mi rama en la parte interior está afectada. Me han enviado fotos de acá de Colombia en algunos lugares, algunas consultas, y se observan lesiones necrosadas de la parte interior. Y es el hongo que está avanzando por el tejido de la planta. ¿Cómo hemos entendido la epidemiología de la pseudiplodia en el aguacate? Hemos observado lo siguiente. Una cosa es tener un daño en una rama lateral, vamos a poner el nivel 3. Otra cosa es mucho más cercana a la rama principal, un nivel 2, y otra cosa es tener en el tronco principal. Yo siempre a mis estudiantes allá en La Molina les indico que el sistema vascular es como un sistema de cañerías. Si yo daño la cañería principal, el daño es mucho más fuerte que si yo tengo un daño en una rama secundaria o terciaria. Hasta es más, yo puedo darme el lujo mediante la poda de eliminar una rama y saco el problema. Pero cuando ya tengo el tronco principal, la cosa es mucho más complicada porque el efecto en el rendimiento tiende a ser mucho mayor. Vamos a ver algunas datas de esto. Y hemos acuñado una cosa que en Perú se ha puesto muy de moda, porque hemos aprendido. Siempre hay etapas en la producción de aguacate, ¿no? La primera etapa el productor sembró. En Perú era podar un aguacate, era como cortarle el brazo a un agricultor. No puedo. Es cierto que hay en algunos casos reducción de rendimiento, pero lo que hemos aprendido y hemos acuñado un término que es la gestión de la madera. La gestión de la madera significa formar un árbol donde yo pueda hacer podas inteligentes, pueda hacer una poda, se pueda gestionar la madera. Muy diferente es un árbol que tiene varios ejes a un árbol que tiene un solo eje. Cuando yo tengo un solo eje, si tengo el daño en el tronco principal, va a ser muy difícil manejar si yo tengo un árbol con varios ejes y donde yo puedo secuencialmente año a año podar y renovar la madera. Porque la medida más efectiva para los hongos de madera y la más contundente es la renovación de la madera. Si yo tengo una madera muy vieja, la probabilidad de que los hongos de madera estén ahí es mayor que una madera nueva. Y es esto, yo puedo tener distintos puntos de entrada. Entonces, tengo que tener una poda planificada, una planificación emergente, como se mencionó el día de ayer, para poder yo ir renovando gradualmente mi árbol. Si no lo hago, le estoy dando oportunidad que el hongo de madera vaya avanzando a lo largo de los años y vaya tomando tronco, la cañería principal, los troncos principales, en cuyo caso el efecto en el rendimiento es mayor. Hemos hecho varias mediciones directas de campo, por ejemplo, las lesiones de hongos de madera. Esta es una rama de 3 a 4 años comparada con una rama vieja que estuvo más de 5 años. Miren el número de lesiones. ¿Cómo la pseudiplodia reconoce la madera vieja, ¿no? 2.29 cancros, pero casi 10 veces menos cancros sobre madera nueva. Evidentemente, la madera nueva tiene menos lesiones de la pseudiplodia. Y entonces hemos hecho esto. Es más o menos, por eso es difícil de entender. Yo los primeros años, ¿no es cierto?, tengo pocas lesiones y si yo no hago un manejo y hay condiciones de estrés climáticas o de manejo, le doy oportunidad a que esa madera sea una madera donde esté tomada por los hongos de madera. Usando la alusión al ponente anterior, es como en el matrimonio, ¿no? Los primeros años son todo felicidad, después viene el estado de convivencia y hay que hacerlo en forma pacífica. Y vamos a ver que en el caso de palto o aguacate, miren, esta es una planta. Yo siempre tenía la duda de cómo cuantificar el daño en ramas principales. Esta es una plantación que se decidió hacer una poda para renovar madera. Lastimosamente el productor no quiso podar, pero llegó a un punto donde los rendimientos se estancaron. Y estos son distintos lotes que se podaron. Y miren ustedes, observen la lesión y contamos los tallos y las lesiones que habían en el tronco principal. ¡Oh, sorpresa! Los lotes de mejor rendimiento son los que menor porcentaje de plantas tenían en el daño principal. Están ahí, están muy relacionados como un factor de producción. Estas son plantaciones ya que tienen en Perú 12, 13 años. Hemos pasado con plantaciones antiguas. Y entonces, a mí me gusta cortar los árboles. Hay una buena práctica que algunos productores usan, que es pintar sus árboles como un semáforo. Pintan en rojo cuando tiene de 0 a 50 frutos. Pintan en amarillo cuando tienen de 51 a 150 frutos. Y verde son los árboles de más de 150 frutos. Y van a encontrar, y lo importante es pintarla por años. No sé si observan, ese árbol tiene 1, 2, tiene un solo eje.
Empezamos a cortar y miren, en el tronco principal el hongo de madera estaba relacionado. Los árboles que tenían cada campaña en rojo, realmente en esta situación habían tomado los hongos de madera. Observen sus árboles pocos productivos. ¿Qué factor es el que le está afectando? Si es un factor de raíz o es un factor que está ligado al desarrollo del hongo de madera en la superficie, ¿no? Y ahí viene la lesión en el tronco principal de Mudia. Ahí ya no hay cómo gestionar la madera. Otra cosa importante que se ha encontrado, por cual hay una política de renovación de madera, es que las ramas viejas cargan menos que las ramas jóvenes. Y ahorita estamos en un tremendo debate por ver la calidad. Y lo que hemos descubierto que la calidad de la fruta en ramas jóvenes, que es una rama joven para condiciones de Perú, son ramas de 3 o 4 años, no ramas de 5 o 6 años, ¿no? Y esto tiene un factor de producción, tiene un factor en el calibre. Esta es una zona muy caliente en el norte del Perú, que es Olmos, que hemos descubierto que las zonas muy calientes tienen el problema de que los calibres son pequeños. Y miren ustedes la diferencia, hemos marcado ramas del mismo tamaño y hemos visto los pesos de 112 gramos versus 182 gramos en una zona complicada. Entonces, si hay un efecto sobre el calibre y hay un efecto sobre la calidad. Y entonces, cuando yo tengo una plantación que se me ha emboscado, que se me ha llenado de ramas, empiezo a tener muchas ramas secas. Y esto es lo que peor le puede hacer una plantación, y es una plantación no manejada, en la cual el productor nunca quiso podar, nunca quiso formar la planta, y se ha hecho un bosque. En plantaciones donde hay falta de luz, la fruta se sube al tercio superior y empieza un estancamiento del rendimiento, porque mi superficie efectiva de producción se reduce a la parte superior. Y ustedes dirán, ¿qué hace Walter, que es fitopatólogo, hablando de producción? Los hongos de madera en este tipo de agroecosistemas son muy complicados, porque además que hay un solo eje, hay mucha rama seca que le permite tener puerta de entrada para los hongos de madera. Esta es una mala gestión de la madera, altos costos de cosecha, mala calidad de fruta y sanitariamente vamos a ver que está complicado. Muy bien, y esto es lo que tenemos, ¿no? Árboles gigantes del que nunca quiso podar, se complica la cosa. Los árboles que tienen poca raíz, en Perú se defolian, son árboles que están más susceptibles a los hongos de madera. Hemos hecho evaluaciones de árboles. Los árboles, y acá la calidad de planta juega algo muy importante. Árboles defoliados son árboles que tienen mayor cantidad de cancros que árboles que estén bien brotados. ¿Cómo la Pseudiplodia reconoce el estrés de la planta? Antes que el ingeniero agrónomo que maneje ese campo, la Pseudiplodia se dio cuenta cuál es el árbol estresado. Y esto es un tema de calidad de planta. Si yo tengo una mala calidad de planta, he hecho una siembra con raíces, con problemas de raíz torcida o de raíz bifurcada o mala capacidad de enraizamiento, ese problema lo voy a ir arrastrando. Y entonces, en el aguacate hay que tener una visión de corto, mediano y largo plazo. Los aguacates, desde que uno siembra, van a pasar por una etapa juvenil, una etapa de madurez, un adulto mayor y una vejez. Los hongos de madera probablemente son los que van a determinar la vida útil de una plantación de aguacates, si es que estos llegan a pasados los 10 años. Otra cosa que hemos aprendido es que el aguacate tiene memoria. Es como la esposa, ¿no? ¿Se acuerda lo que le hemos hecho hace 2 años ahorita? Y no se olvida. Un estrés que se da en un año, en un quinto año, lo va a manifestar en el siguiente año. Ahorita estamos muy preocupados por el nivel de estrés que ha subido con el fenómeno del Yaku y van a ver que las reservas de la planta se van incrementando. Al revés, si yo tengo un buen sistema radicular, un buen manejo, eso lo voy a ver en los siguientes años. La sustentabilidad del palto está en buscar el equilibrio entre la copa y la raíz. Y ya lo dijeron varios ponentes, el secreto del aguacate está en la raíz. La mejor calidad de raíz va a ser que tenga mejor resistencia a los hongos de madera y sea un árbol mucho más manejado que alguien que tiene muy poco. Los árboles de poco sistema radicular son muy frágiles y más susceptibles a cualquier problema en la copa. La calidad de planta es muy complicado, especialmente cuando las lesiones se dan a nivel del injerto. El injerto es probablemente un lugar en el cual, si yo he tenido un buen manejo en la sanidad de la yema y he tenido al hongo en forma endofítica y ese árbol en el inicio de la instalación se estresa, empieza a avanzar las lesiones en la parte interna y justo me está afectando la parte más importante que es la cañería principal, el tronco principal. Yo soy bastante
claro en esto que cuando yo tengo árboles con cancros en el injerto es mejor eliminarlos, porque yo siembro un árbol para que me dure 20 años, 25 años. Y yo les aseguro que estos árboles no van a ser productivos si hay este tipo de lesión que han partido del injerto, ¿no? El injerto es todo un tema, la calidad de vivero es determinante. Yo puedo traer la Aciodiplodia, pero si logro hacer que el cambium se fusione adecuadamente, si yo hago un injerto de hendidura y dejo espacios, genero condiciones para que el hongo de madera que fiermen en forma endofítica se manifieste. Calidad de viveros es fundamental. Siempre digo, bueno fuera que el árbol se muere, porque muchas veces el árbol prende, pero el gran problema, yo puedo aplicar una pasta cicatrizante con un fungicida que no penetra y empieza a haber problemas en la parte interior del injerto y empieza a haber problemas de desarrollo de la planta. Yo puedo tener un vivero que llevo a un lugar y si doy condiciones buenas de prendimiento, la expresión es menor. Si llevo a una zona con estrés, que no ha tenido lluvias, que ha planeado una sequía, el daño de los hongos de madera es mucho más atenuado. Y mucho productor, yo entiendo, a los productores no quieren matar su planta, le hacen una cirugía al tronco, le ponen una pasta, le ponen un fungicida. Este es un productor de hace muchos años que eliminamos el 30% de su plantación. Creo que debíamos eliminar todas porque cuando tienes un lote con alto porcentaje de cancros o lesiones en el injerto es muy poco viable esta plantación. Él dejó su planta, todos los años le hacía una cirugía, le aplicaba una pasta, era un árbol que no cargaba, no estaba muerto pero no cargaba y cuando cortamos el tronco, ¿no?, del 100% el 80% está afectado. Entonces la pregunta es, ¿no es mejor tomar la decisión el primero o segundo año donde detectaba el problema? Por eso en plantaciones jóvenes es importantísimo la detección del problema oportuna, es más barato recalzar una planta, ¿no? Siempre, allá en Perú, las grandes empresas, los gerentes, que casi siempre son economistas, les digo, ¿no?, la planta es como un activo de la empresa, es el activo más importante de una empresa, más importante que un carro, que una camioneta, es la planta. Y entonces es muy importante que la planta de aguacate sea lo más sana posible. Plantas que tienen problemas en el injerto no son viables. Y hay varias lesiones en función a los hongos que se pueden manifestar en el caso que se manifiesten. Hemos hecho también una relación con el rendimiento, es un análisis de componentes principales, allá se usa riego tecnificado y hemos encontrado que en el aguacate el tipo de riego es clave, ¿no? 2 mangueras son mejores que 3. Tengo entendido que acá por las cuestiones de precipitación no se usan mucho riego tecnificado, debería utilizarse para las épocas de sequía donde se pueda y ahí se demuestra y está amarrado a tener menos la Aciodiplodia, más rendimiento. Más la Aciodiplodia, muy relacionado al tema de ácaros. Ayer escuché, allá tenemos muchos problemas de ácaros, mayor presencia de ácaros, mayor presencia de la Aciodiplodia. Son plantas, los ácaros van directamente relacionados al estrés, igual que la Aciodiplodia. Y aparecen las ramas muertas. Las ramas muertas es un problema que se inicia por plantas que tienen problemas en el sistema radicular, compensan su evapotranspiración y van secándose una rama y son las condiciones óptimas para el desarrollo de la Aciodiplodia, ¿no? Y miren ustedes, uno de los grandes problemas que apunta a la calidad de plantas es la raíz torcida. Nos damos cuenta al 6º, 7º año, y tuve que ir a esta plantación por hongos de madera, estaba lleno de hongos de madera, pero además empezamos a hacer las calicatas. Miren ese sistema radicular, muy complicado con bioestimulante o cualquier manejo pueda recuperar una planta con esa distorsión de crecimiento. Mientras las plantas que no tenían muerte regresiva y no tenían lesiones de hongos de madera, una muy buena exploración del sistema radicular. De nuevo partimos, lo que mal empieza, mal acaba. Ojo con la calidad de plantas. Sacamos la planta con una retroexcavadora y miren, o sea, estaba el 50% del sistema radicular, muchos hongos de madera y, oh sorpresa, era una planta que estaba rojo. Cuando uno ve un campo, el porcentaje de plantas en rojo y sucesivamente en varias campañas rojo es un mal indicador. Y hay que ver a lo largo de las campañas y los factores de estrés, ¿no? Alta relación entre hongos de madera y rendimiento con los calibres de la fruta. Hay formas de evaluar, esta es una evaluación de síntomas secundarios previo diagnóstico de los hongos de madera. Preocúpense en los grados 4, hay el grado 5 que es planta muerta donde no hay nada que hacer. Y esto a uno le permite cuantificar los lotes y tomar decisiones y entender qué factor es el que me esté estresando en un lote. En este caso era un lote que estaba ligado a calidad de plantas, ¿no? En caso de Perú se transmite por semilla, hay una tesis que demuestra la transmisión por semilla y varios problemas. Y ahora, en esta última parte de la charla, me voy a enfocar a la parte problemas de post cosecha por la Aciodiplodia y otros problemas. Siempre es importante recordar que los hongos de madera como la Aciodiplodia entran por el pedúnculo de la fruta y tienen una infección latente, pueden quedarse en estado latente en la fruta.
Entonces, tenemos que el palto, que es el aguacate, que es un frutal climatérico, ¿no?, hace una cosa bien interesante, que cuando está verde, que puede estar en inmadurez fisiológica, 24, 25% de materia seca, inhibe muchos patógenos como antracnosis y especialmente a los hongos de madera como la Pseudiplodia, que causan la pudrición, el famoso stem rot, ¿no?, hasta que uno los madura, y eso es grave porque cuando madura se pierde una serie de compuestos que inhiben a estos hongos. Y en el caso de la Pseudiplodia, hemos encontrado, son los dos problemas importantes para nosotros, siendo los hongos de madera importantes. Pueden entrar por una herida, este es el famoso estrangulamiento, el collar neck, el estrangulamiento del cuello cuando hay periodos de sequía o de estrés de agua. Es muy importante esta penetración y que puede causar este tipo de síntomas, pero lo más grave es cuando queda en estado latente y uno ve un aguacate que aparentemente está sano, pero a la hora de madurar empieza el proceso de desarrollar. Yo no sé si este síntoma es bastante común. La etiología de este problema hay que tenerla clara en el sentido de ver cuál es la flora que está afectando. Y miren, avanza las fluorescencias vasculares y al final puede llegar a tomar toda la fruta con la presencia del hongo en la parte superior. Hemos hecho un trabajo en Perú y acá sí es interesante. Cada zona agroecológica tiene su flora específica, micoflora específica, y todos estos aislados son hongos de madera. Tenemos especies de Neofusicoccum, que son especialmente en las zonas más frías. Neofusicoccum es un hongo más de frío en la parte alta de los Andes, ¿no? Un aspecto importante, datos para las condiciones de madurez de Perú, es que hemos descubierto que la presencia de los hongos de madera, esto está publicado en un paper, es cuando los porcentajes de materia seca son muy bajos. Si uno coge frutos, aquellos frutos que tienen menos de 22% de materia seca son los que más incidencia de hongos de madera tiene. Por eso es importante bajar, la madera seca está entre 23 y 26%. Para condiciones de Perú también hemos encontrado que fruta que está mucho tiempo en el árbol empiezan a subir los hongos de madera, ¿no? Son los dos extremos que se han encontrado. Usamos esta técnica, que es una técnica que ayuda mucho, que es hacer cámaras húmedas. Muchas de las empresas cogen fruta para predecir qué es lo que pasa, porque el daño en fruta no lo ve en campo, no la hace madurar la fruta. Bueno, ahí hay antracnosis, que es una forma de ver, y otra forma de ver es la Pseudiplodia en el pedúnculo. El tema de la fruta virada es otro problema interesante. La fruta virada es una fruta que ya se gatilló el proceso de madurez, puede estar firme todavía, pero estas sustancias que inhiben a los hongos de madera, como la Pseudiplodia, que causante del stem rot, es bien complicado, y hemos visto que la fruta virada es la que más problemas tiene en destino. Nunca envíen fruta virada a destinos largos. Colombia tiene la gran ventaja que sus mercados, tanto Estados Unidos como Europa, están mucho más cerca. Nosotros enviamos fruta a la China que demora 40, 45 días. Es muy peligroso la fruta que esté virada. Hay una norma, no enviar, porque el costo de esta fruta con flete y seguros es muy complicado, que te llegue con bastantes problemas de hongos de madera. Otro aspecto de esto encontramos cuando nosotros tenemos, como hay Corpo-Hass, ya tenemos Pro-Hass, quiso introducir al mercado local, y este fue un ensayo que se hizo, que cuando un productor, que teníamos un ensayo en La Molina, que estaba muy deseoso de controlar químicamente la pudrición peduncular, y encontrábamos que el supermercado le rechazaba por pudrición peduncular. Teníamos alrededor de 20, 25%, hasta que el productor en uno de los ensayos se olvidó la fruta en almacén en frío a 6 grados centígrados y bajó la incidencia. Felizmente, la Pseudiplodia, como han visto ustedes, es sensible al frío. En la Molina hemos hecho una tesis en donde tenemos un centro de post cosecha, le hemos almacenado a 5.5 grados centígrados. Miren, la fruta que no se almacenó, 0 días almacenó, tiene porcentajes que están, ¿no?, entre 18 y 20%. Con 25 días empieza a disminuir, y con 45 días la disminución. El frío es fundamental, conservar esa cadena de frío para inhibir a los hongos como causantes del stem rot en la Pseudiplodia. La ubicación del árbol es clave. De nuevo, caemos en el emboscamiento. Los trabajos de la fruta que estén más oculta en un aguacate emboscado tiene mayor cantidad de pudrición peduncular que las que están más expuestas. Igual por tercios del árbol, empezamos a hacer evaluaciones del tercio de árbol, donde evidentemente la fruta que está dentro de ramas, con un microclima más húmedo, muestra una mayor severidad, ¿no? Se han hecho varias tesis en La Molina. El control químico es netamente preventivo entre las especies. Voy a pasar esto rápido por tiempo.
para los que quieren la metodología de trabajo, la única forma de realmente evaluar la eficacia preventiva de productos es inoculando. No hay otra forma en el árbol, ¿no? Es inocular ramas con tratamientos previos y lo que se hace es se inocula la rama, se cubre y luego se colecta esa rama y se ven que algunos productos pueden ser eficaces aplicados sobre la herida. Vuelvo a repetir, no sobre la parte interior. Y entre ellos hay varios productos de este tipo. Se ha hecho también un monitoreo de las fuentes de inóculo. Tenemos una metodología, yo les voy a dejar la presentación, que usar laminillas para cuantificar. Y lo que se ha encontrado en el caso de Perú es que la Pseudoplodia libera más conidias en función al calor, que son los meses de enero, febrero y marzo. Recuerden, es de calor. Nosotros no tenemos lluvias normalmente, pero la temperatura es el que más influye. Y la gran pregunta de los agricultores es que si estos hongos de madera pueden sobrevivir a las ramas, si tú dejas la rama entera, la esporulación y la generación de inóculo es mucho mayor que si tú la chipeas o la destrozas. Y hemos hecho cuantificaciones con estos atrapadores de conidias y lo que hemos encontrado, uno que no se puso ningún sustrato, que es el tratamiento 3, con chipear y con troncos, ahí ustedes ven las placas y los portaobjetos, miren los datos que se tienen, es significativamente mayor. Yo soy partidario que lo ideal es chipear si es que no puedes retirar. Son las dos opciones que hay que... Aparentemente el hacer en trozos hace que la esporulación y el desarrollo de los hongos de madera sea significativamente menor si tú dejas el tronco entero. Clave para el productor es hacer algo con los troncos, no dejarlos debajo del árbol. Entonces, en el control de la Pseudoplodia es importante la calidad de planta al inicio, el manejo del sistema radicular, la renovación o la gestión de la madera, manejar las reservas de la planta, ¿no? La estimulación del crecimiento regular, manejo del riego y manejo de la cosecha. Es importante cosechar la fruta adecuada. Un gran problema que se tiene en Perú es que por buscar mucho tiempo la fruta en la planta, por buscar meses pasada la ventana comercial, desgasta mucho a la planta y la vuelve más susceptible. El control químico no es curativo, es preventivo sobre las heridas y la oportunidad para el control biológico, la estimulación radicular está hecho. La Pseudoplodia es muy sensible a muchos de los microorganismos que se tienen, ¿no? Entonces es el manejo integrado donde el diagnóstico y la evaluación es fundamental para saber si estoy frente al problema o no. Esta información está, acá hay unos enlaces que se han escrito por información para los productores, por favor, y los pueden consultar. Sobre la Pseudoplodia, que es lo que tenemos, y el famoso dilema de la dosis por hectárea concentración que en aguacate